Para no... Ahora. Bueno, primero, gracias. Gracias a Silvia, por la invitación, a Lopresti por haberme sugerido, bueno, y a Francisco por compartir esta instancia conmigo. Pese al momento accidentado, creo que estamos tranquilos, así que somos buen equipo por ahora. Cuando ayer estuve revisando algunas cuestiones, voy a empezar siendo autorreferencial, porque un poco así es el libro en algunas partes, pero también porque, bueno, estuve leyendo algunos borradores antes de la publicación del libro y de alguna manera fue lindo ver cómo se gestó y cómo surgió. Y como decía ayer cuando estaba revisando algunas cuestiones que me parecían importantes para presentarlo, me vi que era bastante difícil no pensar en las conversaciones que he tenido con Lopresti, sobre los cuentos, o sobre ideas en general que estaban relacionadas con cosas que después aparecían en los cuentos. Y si bien me parecía que era una falencia mía, tal vez porque no tengo una carrera hecha en presentaciones de libro, creo que también era parte del truco que genera el mismo libro, los mismos cuentos. Esto es relacionar de alguna manera o mostrar la imbricación que hay entre la vida y la literatura, que de hecho así son los títulos en los cuales se dividen las dos partes. Entonces, bueno, dejé de sentirme un poco mal por eso y traté de ver, bueno, esos temas que para mí son recurrentes, no solo en los cuentos de esta compilación o de esta reunión, sino en varios de los relatos que ya ha publicado Lopresti. A mí uno de los que más me interesa y que son temas recurrentes en nuestras conversaciones son los de, por ejemplo, cómo se presenta la academia, sobre todo en Córdoba. Y ahí me permite un poco de localismo, si se quiere. Porque junto con eso y con cierta forma de entender las familias patricias, como a veces le decimos, de Córdoba, y como cierto capital cultural que está concentrado en ciertos grupos universitarios, pero también familiares, que no está eso en todos los cuentos, es cierto, pero hay algunos que me parece que es muy notable esa presencia y que me parece que está bastante bien retratado, al menos como a mí me gusta verlo también. Es un poco más que bastante bien, tengo que ser justa. Me acuerdo, por ejemplo, en el de María, donde se da también esa cosa del narrador que observa y trata de copiar hasta los gestos físicos de las personas que quiere imitar, y me parece que eso explota de una manera bastante interesante y de manera muy bien ejecutada, según mi criterio, en Martín, ¿no? En ese cuento donde hay, bueno, una historia y una presentación de un personaje, donde ahí sí me parece que la literatura lleva un poco a la aniquilación, o al menos hacia cierta idea de fracaso, tanto del personaje central como del narrador. Ese es uno de los temas que a mí me parece como bastante atractivos y que de alguna manera estaban insinuados en los libros anteriores. Otro de los temas que me parecían importantes, o que me parecen a mí, o uno de mis favoritos, si tuviera que decir, de la literatura de Lopresti, con ese nombre pomposo, es la relación de padre-hijo, que sobre todo en el caso de María se ve en la relación madre-hija. Es un tema que hemos hablado bastante con él en varias reuniones, y creo haber encontrado en las páginas de esos cuentos algunas ideas discutidas. Pero me parece que es uno de los temas que, además de ser mis favoritos, Lopresti logra explotar con todas las dimensiones, sobre todo o trayendo un poco a colación esa idea y que está mencionada en uno de los cuentos, ¿no? La fruta no cae muy lejos del árbol. Y como cierto también, digo, está dicha esa metáfora, pero también tiene este carácter bastante oscuro, o está dicha con cierta ominosidad. Como si los hijos fueran una duplicación macabra casi de los errores de los padres, porque me parece en varios cuentos que se duplican sobre todo los errores. Y siempre está como un temor, ¿no? En todo se presenta como esa posibilidad latente de ser como el padre o ser como la madre, como una amenaza bastante oscura y latente ahí, que está esperando explotar en algún
en el primer traspié que tenga el personaje. Eso me gustó especialmente en Elisa, que creo, si no recuerdo mal, que había sido publicado antes de que se publicara este libro en página. Si no es así, lo presto y corregime. Y ahí también, bueno, la figura del padre que aparece en varios de los cuentos de Lopresti, tiene toda esa connotación de la posibilidad latente del fracaso y, y la lucha constante del personaje como casi que una lucha contra el propio destino de esquivar ese sino, si queremos decirlo un poco más elegantemente. Um, y también relacionado con eso, ahora que lo digo, lo pensaba también en una forma en la que se presentan las familias a lo largo de los cuentos, y hasta cuando terminé de leer el libro tenía un par de cuentos favoritos, ahora tengo más, cuando estuve haciendo esta relectura. Uno de ellos es Nadal, que cuando lo terminé de leer me acuerdo, no sé si se acuerda Lopresti, que estaba yendo a dar clases al secundario, y llegué perturbada por culpa de ese cuento, porque lo leí en el viaje y casi una de las últimas escenas me dejó bastante perturbada, no hay otra palabra. Y, y ese giro que tiene hacia el final del cuento me permitió pensar, o me sugirió la relación con otros cuentos que también son uno de mis favoritos, que retratan la familia burguesa del sueño americano y cómo eso se puede volver una maquinaria en contra de los propios integrantes, generalmente de los padres de familia. Y me parecía que era, o que se parecía bastante a ese tipo de cuentos, pero rescaté, como en una especie de acto heroico, algunas ideas más luminosas que están en Lopresti, que en ese tipo de cuentos norteamericanos o clásicamente norteamericanos no están, y es que el narrador, el personaje principal, el protagonista, suele intentar esquivar esa maquinaria aplastante que suele ser la familia como institución. A pesar de los problemas de las relaciones de pareja, que también es otra constante en algunos de los cuentos, eh, ese extrañamiento que hay con lo cotidiano, sobre todo con la pareja, ¿no? Con ese círculo más íntimo, hay un intento de salir o de acercarse, de comunicarse, que siempre suele terminar en un fracaso en los cuentos, pero que me parece que es una línea para la cual podemos, o mejor dicho, a partir de la cual podemos redimir cierta moral bastante sucia de base, si se quiere, de los personajes que intervienen. Y eso me parece que se consolida o queda expuesto como eh, una idea que va más allá de un relato y que conecta estrictamente con la vida. En el último de los cuentos, César, que me parece que de alguna manera reúne o explica por qué es que el libro está dividido en estos dos apartados, ¿no? De la vida y la literatura. No sé si esa fue la intención, ¿no? Que el último cuento tuviese ese carácter o ese peso, pero ayer cuando lo estaba releyendo y estaba anotando algunas cosas me parecía clave, no solo el lugar en el que estaba puesto, que sea el último cuento que cerrara, sino que el hecho de que, bueno, el personaje se llamara Lopresti, lo cual era imposible no relacionarlo con el escritor, con el autor. Me parece que es un cuento inteligente, en el sentido bastante estricto de la palabra, además de que tiene talento literario, porque precisamente logra hacer esto, ¿no? Logra volverse sobre todo el libro en su totalidad. Me parece que muestra con un recurso literario cómo es que la vida se relaciona con la literatura y cómo eso puede ser bastante nocivo, o no, depende, puede ser el ánimo con el que estemos leyendo el cuento. Pero sí me parece que casi de manera dialéctica hay, ¿no? Ese bucle o esa remisión, eh, y que no podría en ese sentido, me parece, estar ese cuento en otro tipo o en otra compilación, ¿no? En otra reunión de cuentos. Y, y si bien podría pensar en un adjetivo para cada uno de los cuentos, por ejemplo el de Tamara, eh, donde se ve cierta lógica
del mundo, de la sala de profesores de las escuelas secundarias, que me parece otro tema que yo personalmente siempre le digo a Lopresti que se dedique a escribir sobre eso, porque me parece interesante en sí mismo, y sus observaciones, en las que a veces colaboro, debo reconocer, son bastante mordaces. Me parece que el tema dice, o vale la pena que se explote bastante, y ese me parece, Tamara, que fue el cuento que más me hizo reír en voz alta, genuinamente, eh, con toda la exageración que permite la literatura hacer de la vida, ¿no? Volviendo a esta distinción que estaba haciendo. Pero bueno, como decía, el de César me parece especialmente inteligente por todo ese recurso y por todo el tiempo, sobre todo que se toma Lopresti en ir sembrando todos los detalles para permitir hacer esa vuelta. Eh, para reforzar eso, me gustaría leer un fragmentito que también creo, y siendo nuevamente autorreferencial, que como estoy haciendo en esta presentación, es un fragmento que yo me acuerdo que le marqué a él puntualmente, porque era una de las partes, sí, de todo el libro, que me habían gustado más por cómo estaba escrito, pero ahora digo que además de eso me parece que es muy interesante el nivel recurso, ¿no? Y que, como decía, muestra esta vuelta eh, para hacer una relectura de todos los cuentos. Leo este fragmento y ya voy a ir cerrándolo con lo que quiero decir y después voy a decir lo que quiero preguntar. Si es que él me quiere responder, obviamente. Eh, como decía, es un fragmento que está en César, eh, un poco hacia la mitad, no tan atrás, por si después lo quieren buscar. Dice, al margen, algo en mi vida se había movido en una dirección amable, y eso era perturbador. Todo lo que había escrito hasta ese momento, todo lo que había imaginado escribir, dependía de la incomodidad. Era casi mi definición de literatura. ¿Sobre qué se podía escribir si no sobre el dolor, sobre la fractura entre el mundo y uno mismo? Yo había sido pobre, petizo, inadecuado. Mi padre había sido un loco. Yo mismo había tenido una salud mental frágil, una vida de mierda. Pero ahora, en ese momento, estaba casi en paz. Me había casado y contra mis propios deseos y pronósticos me había ido a vivir a un suburbio serrano, siguiendo un derrotero del que siempre me había burlado. Bueno, creo que ahí están como concentrados todos los temas que mencioné recién. eh, y hay otros que me parece también importantes mencionar, pero no me quiero extender demasiado y robarle tiempo a Francisco y, y a Lopresti después. No sé si las preguntas que tenía pensadas cabe hacerlas ahora o si las guardo para el final, eh, pero ustedes me dirán. Gracias, Ernestina. Si querés, ¿te parece? Habla Francisco y después aparecen tus preguntas y por ahí Francisco también tiene preguntas y después los que nos acompañan Perfecto, hoy también pueden preguntarle a Lopresti. perfecto. Hacemos así entonces. Dale. Francisco, Bueno, ¿cómo va? Y muchas gracias por la invitación. Bueno, a Flavio por permitirme leer este libro casi inmediatamente después de que saliera, que es un librazo, un libro que me gustó mucho. Como yo voy a hablar quizá de como se llama, no solamente de este libro, sino de cómo este libro aparece como la culminación del trabajo anterior de Flavio. Hay alguna técnica del libro que no termino de repasar, digamos, porque yo escribí una cosa, voy a leer eso, y quisiera repasar algunas cositas, nomás el libro está dividido en dos partes, cada parte tiene 4 cuentos y cada uno de esos cuentos lleva un nombre, digamos, ¿no? La primera parte se llama vida y la segunda parte se llama literatura, ¿no? Que son como, bueno, dos asuntos prominentes, digamos, para los escritores, en los que un escritor piensa todo el tiempo, y me parece que la literatura de Flavio está pensada, ¿no? Como para dar cuenta de ese terrible conflicto. Y todos están relatados a partir de o sea, la persona que se utiliza, es la perspectiva que se utiliza, el punto de vista es el del yo, ¿no?
el yo indestructible de los libros de Flavio. Yo no tuve la fortuna como Ernestina y como la gente que aparecen los agradecimientos al final de leer los borradores, ¿no? Pero sí, de este libro, pero sí leí los libros anteriores como si fueran borradores respecto de este libro, de los nombres, digamos, ¿no? Entonces yo voy a hacer como una especie de repaso, ¿no? Y justamente a partir de esa entrada, que me parece que no es inocente, digamos, ¿no? Porque me parece que Flavio lo está proponiendo desde el título, que es la de los nombres. Yo voy a hacer como una especie de recorrido así por los libros de Flavio a partir de los nombres. Bueno, leo, qué sé yo. Bueno, Flavio es uno de esos escritores del que se podría decir que cada último libro es el primero, y es que cada uno de ellos funciona como resumen de los anteriores, a la vez que inaugura una búsqueda, una nueva aventura de la forma. En este sentido, no son libros de un orden intercambiable donde cada uno variaría el mundo ya presentado apenas en algún detalle, pero reproduciendo el modelo de siempre. Naturalmente, el lector podrá recorrerlos como le parezca, pero solo recomponiendo el orden en el que fueron apareciendo será capaz de reconstruir otra historia, la que se cuenta en los cortes y las continuidades que hay entre ellos. Solo atendiendo a la sucesión, se puede apreciar el cuento que Flavio nos cuenta, no ya en cada libro, sino de un libro a otro. De Recuerdos de Córdoba a los nombres. Recuerdo de Córdoba es del 2013, ¿no? Bueno, es un dato que no chequeé, pero Recuerdos de Córdoba igual reúne como algunas cositas que habían aparecido antes. Bueno, vuelvo, de Recuerdo de Córdoba a los nombres, desde los nombres propios a los nombres comunes. Esa historia que hay entre los libros de Flavio está presente justamente en los nombres y su evolución. Como todo el mundo sabe, un nombre es una categoría vacía. Roberto, Juan, Tatiana o María, Elisa y Kreplak, para usar algunos de los nombres que aparecen titulando los cuentos de Flavio, no dicen nada hasta que conocemos su referente o hasta que los cargamos de sentido, que es más o menos lo mismo. Antes de hacerlo, un nombre no se mueve, no piensa, no se diferencia. Es menos que una piedra de la que, por inerte que sea, al menos sabemos que es un fragmento del mundo mineral. Recuerdos de Córdoba es el libro de los nombres saturados de sentido. Aira, Saer, Fowil, con su sola mención hablan por sí mismos. No necesitan de una presentación, como quien dice. Su nombre ya no puede designar otra existencia que no sea la de unos escritores que a esta altura creemos conocer en persona. Y cualquier texto que los contenga como personaje pertenece más a la lógica del espectáculo que a la del relato. De hecho, así aparecían en el libro de Flavio, a título anecdótico. Su aparición se correspondía al cuento del tipo La vez que conocí a un famoso. Así los leíamos o los consumíamos nosotros a medida que aparecían, a las carcajadas y enternecidos por este personaje entrañable, el propio Flavio, que veía en cada uno de estos encuentros un episodio de cholulismo o de nerdismo literario, pero también un momento de revelación, una instancia de aprendizaje. Mucho peor es el libro que compila los nombres del pelotón que viene detrás, el de la carrera de ratas de la literatura argentina, a donde cada competidor parece dispuesto a cualquier tipo de argucia, por sucia que fuera, con tal de que le permita adelantar media cabeza al escritor que tiene al lado. La manera que tiene Flavio de adjudicar sentido a estos nombres es mediante el gesto crítico por excelencia, la ironía. Allí a donde un escritor busca diferenciarse, parece decirnos este vampiro delicado y feroz, es decir, allí donde un escritor busca producir poder, es por lo general a donde cae víctima de su propio veneno narcisista. La gran mayoría de los nombres de este segundo libro
han quedado inmovilizados por el lugar que se les ha adjudicado desde afuera a sus obras, o todavía peor, por lo que creen saber de sí mismos. Allí está la marca borgiana del mejor Lopresti, el lector que no se deja corromper por los órdenes de centralidad de la cultura y que propone, en cambio, una lectura refinada y marginal, a punto de que el blanco de su crítica parece ser menos el de aquellos nombres que el de este aparato central ocupado en reproducir cultura. Con los veranos hay un retorno al relato y los nombres por primera vez pasan a ser comunes. Al contrario de los nombres propios de los libros anteriores que devolvían de manera automática cierta imagen al lector, hay aquí en los nombres comunes un espacio abierto para la escritura y el narrador sabe aprovecharlo hasta el punto de la saturación. De hecho, en los veranos, donde Flavio vuelve a aprender el arte de nombrar, los relatos podrían pensarse como largos epítetos en que no se hace otra cosa que darle vida a un nombre. Los hechos, cuando alguno irrumpe, vuelven a presentarse anecdóticos y no hacen otra cosa que sostener esta larga procesión. Los hechos están allí no como dato estructurante, sino para permitir el engarce de una y otra caracterización del nombre. De ahí el ritmo moroso de los veranos. Su tiempo no es el de la acción, sino uno mucho menos brusco, más parecido al nuestro, en el que pasa muy poco. Solo que la suma de estos tiempos en que nada pasa va modelando cada nombre a su manera, con el tiempo de los días y de los años, con el tiempo del calendario. Todo este recorrido circular en torno al nombre y el de la anécdota iniciática, el recurso a la ironía, el epíteto descomunal, parece permitirle a Flavio dar este paso, el último hasta ahora, que leemos en los nombres. Aquí los nombres liberados de todo prestigio vuelven a ser comunes, pero la manera de darle vida no es ya la del epíteto interminable, sino por fin el ingreso de un hecho trascendente que altera la normalidad de los involucrados. Este hecho vertiginoso, en el sentido de que al desajuste que inaugura deberá imponérsele pronto un equilibrio que lo compense, es un tiempo paralelo al del calendario, un pliegue del tiempo dentro del tiempo. A su vez, el modo de cargar sentido a estos nuevos nombres consiste en asignar a cada uno de ellos una manera distinta de absorber el impacto de este hecho trascendente. La muerte de un gato, el encuentro inesperado con un padre vuelto remisero, el ingreso de un psicópata a un taller literario despierta en cada involucrado una reacción diferente y es esta diferencia la que los constituye. Hay un precepto para este hecho trascendente que altera la rutina, inaugurando un tiempo, que es el del relato. Lo llamamos conflicto. Hay otro para estos involucrados que van a responder a su manera a dicho conflicto. Lo llamamos personajes. Finalmente, hay un tercer precepto para el texto que teje la trayectoria de ambos, conflicto y personaje, y que equivale al tiempo inaugurado. Se le dice cuento. Con los nombres, Flavio consigue por fin sacarse de encima el lastre de la referencialidad para animarse a hacer lo que hacen no los periodistas, sino los escritores, imaginar. Desde luego, se trata de una imaginación sobria, controlada por un tempo férreo que inhibe todo exceso en virtud del avance. En suma, los nombres el libro, los nombres, supone agregar a la astucia verbal aprendida durante el recorrido anterior este entretenimiento hecho y derecho. El resultado es explosivo. Pero para nosotros, que no podemos sacarnos de la cabeza al Flavio de los encuentros con Fowell, al de los ataques a los escritores de moda, al de su cuita eterna con el padre, para nosotros, decía, este fin de la referencialidad no equivale a la muerte del autor, sino al comienzo de algo distinto, algo que podría llevar el nombre de fantasma referencial.
Y si este fantasma lo que hace es, con los recursos de la ficción, este fantasma lo que hace es, con los recursos de la ficción, poner un velo sobre el nombre de Flavio Lopresti. Este velo es el signo mismo, o tal como lo llamaría Aira, el mito del escritor. Con los nombres, Flavio se aleja, pone un acertijo entre él y nosotros, lo que hace de sus libros ya no una obra analógica, sino una codificada en su propio nombre o en su nombre propio. Bueno, ya está, eso. Capaz medio largo, no sé. Capaz que no. No, para nada. Yo, Estuvo yo buenísimo. me entusiasmé leyéndolo. Gracias, Francisco. Ernestina, Bueno, te quedaron preguntas. Francisco, vos por ahí también tenés preguntas después, si te querés sumar. Eh, Así que te escuchamos, Ernestina. Supongo que vas ahí que Bueno, Flavio las va a responder desde ya. sí, no son tan terribles. Bueno, estuvo muy bueno lo que expuso Francisco para mi primera pregunta, haciendo todo ese recorrido de la obra de Lopresti. Em, la primera tiene que ver con la relación con el libro inmediatamente anterior, con Los Veranos. Lo que pensaba era preguntarle a Lopresti cómo se sitúa, o si encuentra, mejor dicho, una diferencia, cómo se sitúa como narrador en Los Veranos y cómo se situó como narrador ahora con Los Nombres. Bueno, creo que yo tengo que decir buenas noches porque no hablé nunca después de los accidentes técnicos y de que empezáramos a grabar y de que creo que hubo un alumnito mío por ahí eh, diciendo barbaridades y haciéndose el extranjero. Y después recién empezamos a grabar, entonces saludo a todos, le agradezco muchísimo a Ernestina que está acá acompañándome, a Francisco también, y obviamente a Silvia y a Oloshka por la edición de los nombres. Y, y con respecto a la pregunta, Ernestina, sí, hay una diferencia grande, que es que un poco lo que dice Francisco de una manera mucho más elegante de lo que puedo decirle yo, porque es un ensayista bueno, es que yo traté en este libro de alejarme de la referencialidad de mi propia vida, digamos, como si hubiera sentido hasta ese momento, pero es una cosa de la que no era del todo consciente, que había algo en la referencia que me protegía, digamos, por más que siempre trataba de ser entretenido, gracioso, esto, lo otro, había algo ahí que estaba como amparado en mi propia vida, y acá traté de ir voluntariamente en una dirección distinta, ¿no? De alejarme de la referencialidad y de mí mismo, por más que el último cuento, como señalas vos, que yo no me acordaba, el personaje es Lopresti, soy yo. Eh, pero bueno, también ahí hay una serie de juegos con distorsiones con respecto a mi propia vida, porque mi vida no es exactamente la de ese sujeto. Y en estos cuentos, en los 8, por ahí yo tenía miedo que alguien, como están escritos en primera persona por un narrador masculino, se pensara que son otra vez cuentos sobre mi propia vida, pero esperaba que se notara que son cuentos sobre otras personas, ¿no? Que el narrador de Kreplak es muy distinto a mí, que tiene unos problemas que yo no tengo, o que el narrador de Nadal hace cosas que yo no haría, eh, y así, ¿no? Incluso el narrador de Roberto, este cuento del que hablaba Francisco, en donde un taller es invadido por sus palabras, psicópata. Eh, También yo fui profesor de taller, pero nunca haría las maniobras que hace el narrador de ese cuento para sacarse de encima a, al asistente al taller, ¿no? Así que eso traté de hacer, traté de alejarme de ese proyecto que era como, no era un proyecto, era una cosa que se fue dando, digamos, más autoficcional, digamos. Claro, como una maduración, digamos. No sé si maduración, pero a mí, Bueno, o sea, el otro día hablando con un amigo me dice, se te va a acabar, no puedes contar más cosas sobre vos, o sea, tenés que empezar a inventar algo. ¿y puedo preguntar algo más o estoy colonizando el tiempo? Claro, pregunta tranquila. No, recién cuando enfatizabas que, bueno, como todos los personajes, los protagonistas son hombres, es inevitable que pensemos que sos vos, los lectores, aunque no sea el caso. Y creo saber la respuesta, pero te la voy a hacer igual la pregunta. ¿Pensaste
con las dificultades que implica eso, escribir algo cuya narradora en primera persona sea una mujer? O sea, siempre pensé en hacerlo, pero no, iba a ser un chiste que me iba a condenar al infierno, no lo puedo hacer. ¿Más todavía? Todavía más. Todavía más. No. Sí, me gusta mucho cuando eso se hace, digamos. No sé si encontré en realidad yo escribo cosas que me interesa escribir. No pienso previamente eso. Por ejemplo, el procedimiento voy a escribir como una mujer, o voy a escribir como... Es como que yo tengo la historia, y lamentablemente, porque estoy atrapado en un cuerpo masculino, las historias que imagino en general le suceden a personas que han nacido en este envase defectuoso. Y no se me ocurre el switch de género. No, como recién decías que estabas en camino a abandonar cada vez más la autorreferencialidad, tal vez esa era una de las formas. Creo que voy a escribir tu autobiografía. Dale. Mi próximo libro es tu autobiografía. Dale, y la voy a presentar yo. Dale. Listo, terminé. Hasta acá llego. Le doy el turno al otro. Francisco. No, yo tenía como una especie de ¿cómo se llama? De cuestionario más bien elemental, porque me interesan esas cosas y porque me parece que puede llegar a pensarse en la, ¿cómo se llama? Como a contraluz de un poco lo que venimos conversando. ¿Y cómo fue cambiando tu manera de preparar cada uno de los relatos desde Recuerdos de Córdoba para acá? Y puntualmente con los cuentos de los nombres, ¿había como una especie de esquema o te pasó que, o sea, los cuentos, bueno, doy por hecho que sí, pero si en lugares estructurales, quiero decir, los cuentos tomaron un rumbo para vos imprevisto, ¿no? Eso. Sí, lo que pasa es que Recuerdo de Córdoba es una compilación de mi columna de la voz del interior, ¿no? Entonces, por ahí había relatos largos porque se juntaban las columnas que había escrito a lo largo de varios meses, pero todos habían salido de ahí excepto el final. Entonces había como yo siempre decía lo mismo cuando me preguntaban algo sobre ese libro, que era medio como escribir un soneto, ¿viste? Eran 1300 palabras, la forma medio que te daba el acomode, ¿viste? Y había como que tener un remate. Y bueno, después con los veranos había como un proyecto, es como una novela en gajo en un sentido, porque viste que el último cuento recoge todos los otros a propósito. No me había dado cuenta del diálogo entre este último cuento, como decía Ernestina, y los otros en los nombres. Pero efectivamente acá eran más autónomos los cuentos, eran como cuentos separados, no estaban como encaminados o enhebrados por la vida del personaje. Y sí me pasó que había momentos en que no sabía, digamos, yo medio que escribo para el final, ¿no? Estoy en relación a la escritura, eso siempre me dio un poco de pudor, porque siempre he leído, viste, esa confesión de los escritores o ese precepto, la idea de que hay que ir hacia la incertidumbre. Yo creo que Carver en algún momento dice que arranca con la primera frase y no sabe a dónde va. Yo no podría hacer eso de ninguna forma. Y hay un montón de escritores que yo respeto que no harían eso de ninguna forma. No los voy a nombrar porque después Crespi se queja de que los escritores jóvenes se comparan con Borges. Pero yo voy hacia un final que conozco, digamos. Pero en el medio, en estos relatos, me ha pasado de que me aparecían cosas y tenía, por ejemplo, en la disimulación del referente, porque en Córdoba hay gente que se puede dar cuenta más fácilmente de quiénes son los aludidos en estos cuentos. En la disimulación de esos referentes
yo tenía que inventar cosas, ¿viste? Y ahí me divertí mucho, la verdad, inventando cosas en el medio. No sé si llamarlo estructural, ¿viste? Pero qué sé yo, ¿viste? Inventar, hay un personaje que habla en distintas lenguas, entonces inventar esa lengua y hasta jugar con el Google Translator y todas esas cosas, era muy divertido. Y me pasó en varios cuentos en los que había que disimular cosas, y ahí estaba como un poco el... Y también, bueno, había momentos, creo que por ejemplo el primer cuento lo terminó Silvia. eh, yo tenía un párrafo de más y Silvia me lo cortó, me hizo la Gordon Leash. Y ahí tenés, ¿viste? A veces uno no maneja todo. Tenía razón Silvia, ojo. El final que yo le había puesto era malísimo. Lo dirán los lectores, pero lo peleamos un poco. Como No, peleamos no las peleamos comas. nada, vos me lo cortaste, No, yo no te dije peleamos ahí, nada. No peleamos nada. perfecto. Pero fue medio, se fue armando, ¿no? Había como una base y después se fue escribiendo el libro. Sí, sí, sí. Silvia, hubo un cuento, por ejemplo, que Silvia me dijo, no, esto es un asco, me dijo, esto lo tenés que hacer nuevo. Eh, Tamara, era horrible, y ahora quedó bastante bueno, me parece, quedó decente. Tampoco se llama Tamara, ¿no? No, no se llamaba. No, pero yo le mandé a Silvia una Le versión mandaste un en la que crudo una noche, me acuerdo. hablaba. ¿Cómo, Silvia? Que me lo acuerdo y además me pediste así tipo, léelo ya. Claro, porque Estamos yo muy emotivos. le mandé la primera mitad del cuento, no lo tenía terminado, y Silvia me dijo, no, esto no está al nivel del resto del libro, así que hacelo de nuevo. Así que sí, fue un proceso muy distinto, la verdad. Bueno, Francisco, ¿tenés más preguntas? Hay un montón de cosas para conversar, pero Y no sé, tenemos tiempo capaz que hay también. alguien más. Abro la posibilidad de que los que nos Claro. acompañan hoy le hagan preguntas a Flavio, o si leyeron, comenten, en fin, hagamos una suerte de intercambio. No sé si todas las personas que estoy viendo, los nombres que veo, porque veo pocas caras, las cámaras están apagadas, si quiere activar el audio o preguntar algo por chat y yo se lo paso al autor. Sí, eso puede ser. Si Eso alguno de puede ustedes ser. tiene... Y mientras preparan las preguntas, por ahí, Francisco, vos podés sumar algo. No, sí, a mí me parecía. Yo quería. Hay una cosa que a mí que a menudo lo conversamos con Flavio, me parece, que es que. Pero ahora entiendo que es quizá esa vocación de llegar al final, de que para mí es. Yo lo entiendo el trabajo de escritura de la misma manera, ¿no? Como para mí primero que un escritor es aquel que llega al final de lo que escribe, entre otras cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, por lo general, lo que me pasa es que me siento como empujado a terminar de escribir lo que estoy escribiendo, ¿no? No, porque yo pensaba eso que decía Flavio, de esa misma vocación por los finales. Lo entendí así, ¿eh? Pero un poco a partir de eso me cierra el hecho de que todavía no haya aparecido una novela de Flavio. Porque me parece que el virtuosismo de los nombres, o sea, tal como un poco lo leí ahí en el trabajo, tiene que ver más y cuyo caso ejemplar es el de Proust, tiene que ver más con el trabajo novelista que con el trabajo del cuentista, digamos, ¿no? Pero bueno, atendiendo a esto, a la cuestión de lo importante que es y lo necesario que llegar a un final, y quería leer un fragmentito de uno de los cuentos que da cuenta de este virtuosismo de los nombres, que aparecen los nombres, o sea, que aparecen todavía en el contexto del. ¿Puede ser? No sé. Sí, 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 dale, dale, dale. ¿Cuál vas a leer? Es un fragmento del cuento Roberto, es ¿no? El del psicópata. El psicópata de Que- taller. el Sí. psicópata, claro, que ingresa a un taller literario. Bueno, dale. Bueno, Flavio describe así a Roberto, o sea, a tal punto hay como una especie de, me parece a mí, como de
goce por el trabajo del epíteto, digamos, de lo que viene después del nombre. Y a tal punto lo refinó Flavio, que me parece que hay como una especie de, ¿cómo se llama?, de búsqueda formal ahí que transgrede, por lo general, las descripciones con las que nos solemos encontrar, ¿no?, de los escritores como dando cuenta de un nombre. Dice: en la primera clase me di cuenta de que lo que más interesaba a Roberto era imponer una imagen de sí mismo. Quería que uno creyera una autobiografía extravagante e instantánea, construida en base a pastillas de información que largaba sin que nadie le preguntara nada. Se podría resumir así: 2 puntos. 1. Era un experto y respetado conocedor del arte contemporáneo, de sus experiencias más radicales, de sus juegos con las matemáticas, con lo digital, de sus derivas conceptuales, de sus cruces con la poesía concreta y visual. Daba conferencias sobre la materia. 2. Hablaba en ruso como si fuera su primera lengua y algo de sueco porque tenía parientes en Escandinavia a los que solía visitar. 3. Trabajaba en una compañía rusa de software, pero además padecía un empleo en la administración pública con el que completaba sus ingresos. 3b. Lo primero motivaba a veces viajes a Europa o a Buenos Aires, y durante el dictado del taller lo obligaba a salir intempestivamente de la habitación en la que estábamos, hablando por teléfono a los gritos, en lo que a simple vista parecía ser ruso. 4. Sus difusos conocimientos lo hacían un excelente asesor de inversiones. 5. Algo en su estilo de vida lo hacía oscilar entre casas de su propiedad y hoteles mugrosos en el centro. Lo cierto es que nadie sabía dónde vivía. 6. Pertenecía en condición de respetado disidente a la aristocracia cultural de la ciudad. 7. Lo había leído todo. A mí me parece de hecho, yo lo veía de manera más evidente en los veranos y en el primer cuento de los nombres, en donde el nombre tiene una función de catálisis, y acá pareciera que va a pasar lo mismo, ¿no? El nombre tiene como una función de catálisis, parece que el relato viene a detenerse, ahí es como una especie de agujero negro en donde el relato entra en suspenso, digamos. Y no se sabe si va a salir. En el caso de los cuentos de los nombres, de todas maneras, la acción avanza, ¿no? En los veranos me parece que es todavía más proustiano el narrador, y lo que hace es, bueno, por eso decía, ¿no?, como que los hechos en los veranos no tienen una función estructurante y acá en cambio sí, ¿no? Entonces, en ese sentido me parecía que los nombres tenían como una especie de lugar como de maduración, ¿no?, en el trabajo de Flavio. No, eso, quería leer eso que me parecía buenísimo. Y hay una pregunta. Flavio, dice Funesiana, los personajes tienen una solidez importante, interpelan muchísimo. Piénsalo, Presti, en la posibilidad de un spin-off de alguno de ellos. Qué moderno. Qué audiovisual. Un ¿En la spin-off. posibilidad de qué? Spin-off. ¿Me escuchás bien? Un spin-off. Ah, un spin-off. Claro, ¿haría protagonista de un futuro libro No. cualquiera de estos personajes secundarios que se complementan y hasta roban el protagonismo del narrador? Gracias, Funesiana. Vos sabés que un amigo me llamó por teléfono y me dice: el final de Kreplak es el comienzo de una gran novela corta. Y yo dije, o sea, porque bueno, no sé qué decir ahí, digamos. Porque no, tengo un amigo que no sé si habrá entrado a Zoom y me dijo: si spoilea un cuento, me enojo. Pero vos sabés que ahí, cuando mi amigo me dijo eso, dije yo, bueno, capaz que podría escribir una novelita corta con Kreplak, pero en realidad yo tengo una lista de libros a escribir que voy cumpliendo con una rigurosidad que nadie me sospecharía, y no va a suceder, digamos, porque tengo muchos otros libros en el medio, digamos. No,
Tendría que tener como una vida de 800 años, que es como el sueño de mi vida. Vivir 900, 950, una cosa así. ¿Y por qué tenés esa lista de libros a escribir? ¿Cómo la organizás? ¿Por qué es necesario tener una lista de libros a escribir para vos? Porque se me van ocurriendo, y como soy una persona naturalmente desordenada, hacer lista me ordena exteriormente. Es como un exoesqueleto mental, ¿viste? Es como, tengo una lista, el cuaderno funciona por mi cerebro en ese caso, y yo no puedo discutir con el cuaderno. Lo que ya está escrito, digamos. Será escrito. Entonces, voy jugando una carrera contra la muerte, a ver si llego a terminarla. Y en el medio se me ocurren otro y digo, no puede ser. Necesito Y más años. en esa lista, ¿en qué lugar está la novela? La novela, yo ahora estoy escribiendo una biografía de un escritor, de una biografía de Vicente Luis. Después tengo un libro de 5 novelas de género, una cosa muy rara para mí, que es como un experimento. Si los nombres era como alejarme de mí, esto es como, de hecho 4 de esos están escritos en tercera, y después viene la novela. O sea, no sé si llego vivo, ¿no? ¿Y ese orden, Soy diabético. por qué la novela es como esta instancia superior? ¿Por qué se cree que la novela es de instancia superior? ¿Por qué todos te piden una novela? Y supongo que es una cosa de la que Piglia habla bastante, ¿viste? Muchos escritores, pero lo he leído mucho en Piglia, esa cuestión de, o Saer, que decía que tenían como la novela corta, como la forma perfecta y una instancia previa a graduarse de novelista. No me acuerdo dónde lo dice, o si lo dice así, o qué sé yo. Supongo que es porque la gente es como, viste, ya no me acuerdo si es real esa anécdota de Piaget, que a los niños les daban una galleta, a un niño le daban 2 galletas y a otro niño le daban una galleta, que era del mismo tamaño de las otras 2 galletas, pero se la partían al medio, y el niño creía que tenía 2 galletas. Y la gente piensa eso de la novela, digamos, es más larga, qué sé yo, es como que son más escritor, digamos. Eso es lo que pienso. Pero a verte, todo el mundo quiere escribir una novela, yo también quiero escribir una novela. ¿Y los editores vos decís que prefieren novelas que cuentos? Y según dice el folclore del asunto, claramente, digamos. Hace poco, no, creo que lo estaba viendo a Edgardo Scott en una entrevista, y Edgardo decía, se acordaba de esa colección de cuentos que sacaba de Mecén, donde estaba, no me acuerdo cuál era la palabra que acompañaba doméstico en un libro de Pablo Coelho, y estaba también el de Samantha Schweblin, Pájaros en la boca, y el de Mariana Enríquez, y que esa colección se discontinuó porque los editores no veían seguir publicando cuentos, y está esa historia, ¿no? La novela vende, el cuento no, que es medio raro para Argentina, porque son todos cuentistas al final. Esto Eh, Uno dice son todos cuentistas y es por Borges, ¿no? Porque después todo lo otro era novelista. Bueno, ¿alguna pregunta más de nuestros invitados? A ver, dice ese Oleiva, nos pasa a los músicos cuando sacamos un tema suelto, single, llega la pregunta ¿para cuándo el disco? Y Mateo dice, estaba en tus planes de escritura de un guión cinematográfico. ¿Cómo fue la experiencia de ese formato? ¿Tenés influencias cinematográficas? La pregunta, la de Ezio no la registré, ¿qué decía Ezio? No, es un comentario, dice que nos pasa a los músicos cuando sacamos un tema suelto, un single, y llega la pregunta ¿para cuándo el disco? Claro, más vale. Es como, siempre el cuento es como insuficiente, deja con hambre aparentemente a los demás, pero bueno. Sí, lo del cine se está transformando en la novela esa imposible. A lo mejor termino escribiendo la novela, era una comedia que teníamos pensado escribir con mi amigo Fernando Krapp, y en un momento estalló el planeta, el país, en ese orden o en otro. Y nada, en un momento éramos todos como unos astronautas viviendo en las cocinas de nuestras casas, con el tarro de Nescafé al lado, y
y ya no hubo la interacción suficiente para que eso salga adelante, y tampoco hubo mucha energía, o no sé, y se transformó en la novela futura, ese guión de cine, me parece. Y influencia cinematográfica tenemos todos. Digamos. El otro día estaba leyendo a Asimov, miren qué divertido. Estaba leyendo a Asimov y, o sea, es divertidísimo Asimov, lo digo en broma, ¿no? Y había unos cortes en los cuentos de Asimov que yo pensaba, esto sin el cine no... O sea, tendría que irme al siglo XIX a ver, no sé, ¿no? Porque también la novela del siglo XIX tiene ese momento de pase de un lado a otro. Yo supongo que todos estamos influenciados por el cine. Hay algunas escenas que cuando yo las pienso escribiendo, por ejemplo, el final de Roberto, es un final que yo pensé muy cinematográficamente, digamos, era como una escena de cine, ¿no? Después, por ejemplo, el momento en que en Nadal el chabón se pelea con el gato, también lo pensé como una escena de cine. Y me parece que todos tenemos como También una el cosa... final de César es una escena de cine, absoluta. Sí, el final de César también, pero hay un par de trucos en el libro que todavía están tan mal hechos los trucos que nadie los nota. Que es que he procesado a algunos escritores y hay en algunos cuentos en donde hago como sampleos de otros escritores. Por ejemplo, cuando el personaje entra en el bar, en Pringles, es un sampleo del sur de Borges. Hay un momento en que hay un tipo ovillado en el piso, bueno. Y, y en el final y hay un momento medio cinematográfico también, que también lo pensé como una escena de cine, que cuando van a Martín y lo encuentra al Fabio tipo, se llama. no sé qué pasó. El silencio es tu micrófono. Hay Ah, un micrófono abierto. Un micrófono abierto que estoy tratando de ahí está, lo apagué. Perdón. Repetimos. en ese cuento, en Martín, el chabón entra, mirá qué malo que es Scott, mirá la pregunta que hace. Eh, entra donde está Martín, que está medio muerto. Toda esa escena la pensé como una escena de cine, pero ahí las palabras con las que se describe Martín están choreadas de Poe, del extraño caso del señor Valdemar. Y hay una serie de cosas también. Bueno, y ahora vamos Literatura y cine. a la pregunta del millón. Dice Edgardo Scott, que escribió además una maravillosa contratapa para el libro Los Nombres, que estábamos todos muy contentos con esa lectura. Dice que Aira aparece como un semidios. ¿Vos qué pensás de Aira? Dice en este tono Scott, o qué diferencias tenés con este narrador. Que es un dios, pienso, no que es un semidios. Es Dios, o sea, dijo, yo voy a hacer lo que se me canta y lo hizo, digamos. Quizá lo que se le cante, hay una frase de Nabokov, a quien Aira parece despreciar, me acuerdo por una nota que escribió sobre Emeterio Cerro. Hay una frase de Nabokov que en un momento, en El Ojo, en una novelita corta, el tipo de golpe descubre que está desencantado de la vida y quiere hacer el mal, y lo único que se le ocurre es tirar una piedra a una vidriera, no sé, patea una bolsa, no sé qué, de basura. Y dice, bueno, y ahí paró porque la imaginación del mal es limitada. Y yo pensaba que, bueno, Aira quiso hacer lo que quiso y lo que quiso era medio limitado, digamos, pero efectivamente hizo lo que quiso. Y, y lo que me aleja de Aira es un poco lo que dice, yo siempre repito la frase de Fabián Casas, con quien no me une ningún tipo de... O sea, me gustan sus ensayos, qué sé yo, pero es una figura que no, tampoco es muy afecta a mí, digamos, ¿no? Pero tiene una frase muy buena, que es que Aira nos cagó, esa famosa frase, yo la repito mucho, en el sentido de que Aira nos impuso un canon en el que, digamos, es raro, porque ahora hay críticos que están intentando volverlo un escritor realista, pero lo que nos hizo es prohibirnos que los personajes se tomen en serio a sí mismos y a los demás, ¿no? Nos prohibió ese camino del realismo. Quizás es un psicologismo inaceptable o lo que sea, pero eso me distancia de Aira, a quien le tengo un enorme cariño porque aparte disfruté muchísimo sus libros y creo que me volví un verdadero lector después de leer La Luz Argentina cuando tenía 18 años. Acabas de decir algo bastante interesante, que es esto de volverse un verdadero lector. ¿Cuándo tuviste esa sensación
que ibas a pasar de la lectura a la escritura, o cómo se te mezclaron los tantos en la decisión, o no sé si se puede llamar vocación a la escritura, es una cosa muy extraña, ¿no? Como un deseo o una compulsión de hacerlo, pero ¿en qué momento aparece de tu formación este cruce del lector al escritor y cómo descansan uno y en otro? Lo voy a responder rápido, pero es complicado, ¿no? O sea, yo quise escribir siempre, o sea, desde la primera vez que leí una cosa que me parecía que era lo que yo quería hacer, yo decía, yo quiero escribir esto, quiero escribir como este tipo. Y creo que debe haber sido cuando leí, cuando era muy chico, La noche boca arriba de Cortázar. Yo leí ese cuento y dije, ¿cómo hace este chabón para hacer esto? Y empecé a verlo como, yo siempre me acuerdo que con mi hermano desarmábamos máquinas, y en ese momento yo dejé de desarmar máquinas y empecé a desarmar libros, y él siguió desarmando máquinas y se volvió carpintero, electricista, técnico, etcétera, qué sé yo. Es como que nos dividimos el mundo en las humanidades y el mundo de la práctica. Y ahí yo supe que quería escribir, digamos, pero creo que me volví un lector cuando aprendí a distinguir a Sidney Sheldon de otros escritores. Y Acá Crespi me bardea que dice que es sí, el amigo, que sí, soy el sí, amigo de todos. el amigo de todos, dice, disculpame. El amigo de todos. Sí, soy amigo de él también. Creo yo, no sé. Vos hablaste cuando hablabas de los nombres puntualmente de que había que disimular o simular, ¿no? ¿De qué No, estás hablando? a la gente no le gusta verse retratada en la ficción, en algunos rasgos. Yo me he vuelto personaje en algunos cuentos de otras personas, en particular de Alejandro Zambra, de Gonzalo Garcés, de un amigo José Heinz, que escribió una vez una cosa sobre mí, me la mandó. Y yo me veo ahí, no me importa nada, digamos. O sea, muchas veces de forma muy desfavorable. Eh, y yo no tengo problema con eso, porque me imagino que es como que como juego el juego, eh, soy como un mago que no se va a molestar por el truco del otro, digamos. Pero alguna gente que te rodea, y como yo uso mucho material de mi vida cotidiana, sobre todo de mi vida inmediata, sobre todo cuando escribía la columna y qué sé yo, me ha pasado de pelearme con amigos muy susceptibles por esta cuestión. Y entonces he aprendido que hay algunas cosas que hay que a ver, cuando yo veo una situación en la vida, ¿no? Que me parece que necesita hacer un cuento, yo no voy a renunciar a eso. Pero he tratado de no lastimar innecesariamente a las personas, y en eso va la disimulación. Bueno, A necesitas veces no me vos, sale. sí, necesitas vos convertirlo en un cuento. En realidad, ¿qué situación de la vida necesita o pide ser un cuento? Estás Y viendo algo vos, con una enorme posibilidad y te tirás vos encima, editaste, el cazador. vos editaste los nombres. ¿A vos te parece que alguna de esas cosas no tenían que ser cuentos? Todos. Y Claro, también eso tenían que ser aparece cuentos. Alberto Giordano, o sea, en Aira, en César. Bueno, ese cuento lo cuento ahora, así rápido, lo soñé. Lo soñé todo y me levanté y lo escribí todo rápido. Eh, Ahí me dice Emiliano Coni Los secretos de Harry, tal cual, Los secretos de Harry. O Intimidad de Carver, ¿viste? Ese cuento de. Creo que está entre Rosa María. Bueno, queremos más sueños de eso, Lopresti, ¿qué querés que te diga? Estoy por tomar una valeriana. Es mi proceso. ¿Hay más preguntas o comentarios que podamos compartir con Lopresti o vamos cerrando? Llevamos 1 hora de charla. A pesar del inicio tan accidentado, se armó. Si hay algo, lo compartimos acá vía chat. Y si no, empezamos los agradecimientos y a decir que esto va a quedar subido a nuestro canal de YouTube de una manera más prolija de lo que intentamos al comienzo. Y agradecer a Francisco, a Ernestina y por supuesto a Flavio por la paciencia, por el tiempo y por hablar de lo que nos gusta. Dice Emiliano que después que los lea preguntan la próxima presentación. Bueno, por ahí hacemos un vivo en Instagram dentro de unas semanas y recuperamos Dale.
la energía que está bien caliente y en acción de este libro de cuentos maravilloso de Flavio Lopresti, que recomendamos, no solo porque somos los editores, sino que realmente es un gran libro, un gran cuento, gran cuentista. Bueno, mil gracias de nuevo, Ernestina Godoy, Francisco No, Villar gracias a ustedes. Párez, Flavio, enorme abrazo desde acá. La veo a Caro Salvini, que es nuestra chica de prensa de Lorca, que está siempre acompañándonos. Y gracias, Scott, que no sé si ya se fue, por una contratapa maravillosa, que se lee muy bien en tándem con todo lo bueno que tiene este libro. Nos estamos viendo en el próximo encuentro y en el próximo libro de Lorca. Gracias, adiós. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.